Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana con un nuevo libro, después de haber estado un tiempo con el libro de los Hebreos, con la carta a los Hebreos y después algunos temas salpicados. Volvemos a leer, volvemos al Antiguo Testamento y volvemos a buscar un libro, pero también vamos a buscar una figura muy importante, clave, muy interesante, que es Josué. Ya había prometido, vamos a meternos en la historia de Josué, en la historia del pueblo, llegando a la tierra prometida por el Señor, después de todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Después del Pentateuco, de los 5 primeros libros llamados libros de Moisés, encontramos el libro de Josué. Pero quiero empezar por el personaje, ¿sí? Le pusimos de nombre hoy Josué el sucesor, porque él fue grande por lo que hizo, pero fue especialmente el sucesor de Moisés. Así que busqué dónde aparece Josué, donde creo, no encontré en otro lugar, donde aparece por primera vez. En el libro del Éxodo, el libro que leímos hace unos meses, gran parte, la mayoría, en el capítulo 17, todavía no habían llegado a Sinaí, no habían llegado al momento triunfante, glamoroso de la entrega de los mandamientos, de la demostración del Señor de todo su poder y su grandeza, pero ya estaban caminando en esa primera parte hacia el sur de Sinaí, ya había pasado la falta de agua, ya había pasado el hambre y el maná, y en 17:9 tenemos un episodio que pasa así muy desapercibido, porque aparentemente parece que las batallas y las guerras fueran todas en el tiempo de Josué en adelante. David seguía guerreando con los pueblos vecinos. Pero acá en 17:8 tenemos que los amalecitas, Amalek, los descendientes de Amalek, vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. ¿Sí? Creo que es el primer ataque que aparece, el primer problema con vecinos en el camino ese de bajar desde el cruce del Mar Rojo hasta el sur, completamente hasta Sinaí. Entonces, estoy en el 17:9, Moisés le ordenó a Josué, escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. ¿Sí? Entonces ahí aparece Josué como ayudante de Moisés, al lado de él, cerca de él, para ser el primero que daba la cara ahí en la batalla. Y ya Moisés estaba haciendo su resguardo porque le dice, mañana voy a estar yo en la cima de la colina, y ahí es donde tenemos esa famosa foto, de que le levantaban dos de los ayudantes, uno era Aarón, y otro le levantaban los brazos, y cuando levantaban los brazos la batalla favorecía a los israelitas, ¿sí? Pero Josué es el primero, o sea, joven, ayudante de Moisés, el primero que estaba ahí a mano de él como para encarar la primera batalla. Y vamos a seguir en Éxodo, nos vamos a Éxodo 24, 13, donde vamos a encontrar 24. Ya había pasado el 20, la entrega de los mandamientos y todas las cosas que hicieron que Dios tuvo que ratificar el pacto. En ese capítulo 24 de ratificar el pacto, en el 13 es donde aparece nuevamente 24:13. 13 es el versículo. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Acá dice asistente, y acá cuando todavía nadie podía acercarse, cuando se habían acercado los jefes, los israelitas, hubo varios episodios, y eso que lo hemos leído todo,
pero cuando no podían ni acercarse al monte, ahora en este caso, sin ningún otro detalle, nos dice que Josué, asistente de Moisés, subió al monte con él. Bien, y nada más. Como siempre, nos quedamos con las ganas de más detalles. Otro libro de los que cuenta, de los 5 libros del Pentateuco, pero especialmente a partir de Éxodo, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tenemos todos los detalles de el camino hacia la tierra prometida. En Números, en el libro de Números 27:15, tenemos uno de los anticipos de la muerte de Moisés, porque no es el único. En el versículo 12 tenemos que el Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarín y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu siervo, como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes 2 me desobedecieron. Esto estaba unas páginas atrás. Ustedes 2 me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Habían desobedecido la forma en que Dios les dijo, especialmente a Moisés, de la manera que tenían que llamar al milagro de Dios. Estas aguas de Meribá están en Cádiz, en el desierto de Sin. Ya vamos a volver a los mapas un día de estos. En el 27:15, Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así, el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Qué propio del carácter de Moisés esto, no estaba con lo que significó haber recibido la noticia de que no iba a entrar en la tierra prometida, en lo que pensó en el pueblo y en la conducción del pueblo. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con alguna de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado. Estamos en Números, todavía no termina el libro de Números, hay acá muchos datos de todo lo que fue la organización de este pueblo, que sin Moisés iba a tener que empezar a caminar con otro jefe. Pero no termina la historia en el libro de Números, nos queda el libro de Deuteronomio, y recuerdan que hemos leído el otro día de Deuteronomio, que resume todo esto que había pasado desde que Dios mandó a Moisés que tomara a su cargo el pueblo e iniciara el pacto con Dios en primer lugar, y la caminata hasta el momento en que Dios iba a, de una manera representativa pero visible para ellos, dado los términos del pacto que era la ley. Vamos a ver en Deuteronomio, donde aparece todo esto, Deuteronomio 31, del 1 al 8. Dice: de nuevo Moisés
habló a todo el pueblo de Israel y les dijo: yo tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Esto no estaba contado en Deuteronomio, en Números. Esto está acá. Además, el Señor me ha dicho que yo no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor les entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Y acá vienen frases que hemos visto después en el libro de Josué. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Versículo para marcar, Deuteronomio 31:6. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia, palabra que era tan importante en el Pentateuco, herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Deuteronomio 31, donde tenemos estos grandes versículos. Después vienen todas las indicaciones que dio Dios acerca de que se escriba todo esto. Y luego vienen los cánticos. El otro día hemos leído parte del cántico de Moisés en el 32, en el capítulo 33, donde tenemos la bendición que dio Dios a cada una de las tribus, y vamos a leer en 34, del 1 al 8, aunque creo que vamos a leer gran parte del capítulo 34. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgá, frente a Jericó, del otro lado del Jordán. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Adán, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Les mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo: este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor lo había dicho. Cuando empecemos con el libro de Josué vamos a ver todo esto en un mapa, para que nuestros ojos entiendan lo que significaba realmente ese territorio que Dios había prometido desde Abraham. Bien, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Bien, versículo 9 del capítulo 34, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces, y es muy lindo todo este final, que evidentemente no lo escribió Moisés porque estaba muerto, ¿no? Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo el país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Esto fue escrito en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso dice
no volvió a surgir otro profeta, ni nadie pudo hacer, ¿verdad? Porque quien pudo hacerlo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hasta acá, hasta el libro de Deuteronomio, esta era la palabra que sentía el pueblo de Israel. Hemos leído hace poco en el libro de Hebreos, donde cuando en el capítulo 3 habla el autor de Hebreos que Jesús fue superior a Moisés, habla de Moisés, siervo de Dios, dice, siervo de Jehová, siervo, lo menciona como siervo. En cambio, a Jesús lo muestra y lo plantea como hijo. Capítulo 3 de Hebreo que ya hemos leído. Muy bien, y se acabó el libro de Deuteronomio. Leímos todo esto porque realmente era importante, es decir, lo que insistimos siempre, la Biblia tiene una conexión completa y extraordinaria de mostrarnos todo lo que Dios fue haciendo, de la manera en que el Señor fue armando a ese pueblo, dirigiendo, y ahora estamos en las puertas de la tierra prometida y de la conquista. El capítulo 1 de Josué es muy conocido, porque claro, ahí donde vamos a esas promesas que Dios le hizo a Josué, que son esas que Moisés había proferido ya, ¿sí? Pero vamos a verlas. Josué 1:1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. De manera que el último versículo dice que solamente Dios habló de esa manera con Moisés. Pero ahora Dios empieza a hablar con Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y llegamos al versículo 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Está claro? Lo primero que Dios le da la promesa y le dice, no te apartes, solo te pido. La promesa de Dios es tremenda, le dice todo lo que va a conquistar, que esta conquista iba a llegar aún hasta el rey David. Pero le dice, solo te pido que tengas valor y firmeza para luchar contra los... No, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto era el valor que Dios daba a la ley, porque toda esa ley era aquello que iba a formar su carácter, a afirmar su paso, a afirmar su visión hacia adelante y a saber que ese Dios que le estaba ordenando la vida era el que iba a estar con ellos hasta que terminaran la conquista. Y acá viene en el 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo? Es muy parecido en Reina Valera, que es de donde hemos sacado los textos de memoria.
Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sigue en el versículo 10. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor te da como herencia. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Esa tierra era la del este del Jordán, del río Jordán. Por eso es que habían entrado por el este y tenían que cruzar por el Jordán. No era lo mejor, y ya Moisés lo había anticipado, entrar directamente por el oeste. Evidentemente esos pueblos eran los más guerreros, los más peligrosos, y ya lo vamos a ver bien cuando empecemos a ver los enfrentamientos. Entonces había 2 tribus y media que iban a quedar del lado este del Jordán. Y Dios les está diciendo que ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, les prestarán ayuda. Fíjense las cosas que Dios estaba formando en el carácter y en la personalidad del pueblo. Una parte se podría quedar ya en la tierra que era más fácil, y sin embargo, las mujeres y los chicos armarían allí sus carpas y sus lugares, y los hombres iban a cruzar con el resto del pueblo porque hacían falta todos los guerreros. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra estas palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Las reglas eran militares, pero tú sé fuerte y valiente. Esto es lo que le dijeron a Josué. Se lo dijo el Señor, se lo dijo Moisés primero, se lo dijo el Señor luego, y ahora los jefes de las 2 tribus y media, Rubén, Gad y la mitad de Manasés, que iban a quedar del otro lado, pero que iban a cruzar a luchar, estaban afirmando su confianza en Josué. De manera que el comienzo del libro es muy auspicioso, ¿no? Habían pasado todas las luchas, las zozobras, los altercados, las demandas a Dios y a Moisés que tenemos contados desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, pero ahora estaban tomando conciencia. Quizás habían aprendido que Dios de verdad no los iba a abandonar, habían aprendido, creído, y estaban dispuestos con el nuevo líder, un líder a quien ya conocían. Cuando uno ha empezado a leer por el libro de Josué y no ha leído todo lo otro, parecía que apareció acá un guerrero. No, había sido... Me impresiona ese tema de que en un momento que el Señor era tan duramente, no permitía que nadie subiera al monte, en una de las veces que Moisés subió al monte, subió con Josué, porque ya estaba en la voluntad de Dios usar a este hombre para continuar, para realmente hacer la conquista. Bueno, llegamos al capítulo 2 y vamos a hacer un poquito del capítulo 2, donde ya empiezan a aparecer nuevos personajes. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden:
vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. En otras traducciones la tenemos como Rahab, con un H en el medio, ¿no? Ahora, me interesó, bueno, vamos a leer la historia y después lo cuento. Pero el rey de Jericó se enteró que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Todo el mundo sabía que los israelitas estaban avanzando hacia Canaán. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Ahí no interesó nada si ella estaba trabajando, no, sabían que eran espías, ¿eh? Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán, porque claro, debían haber cruzado por los vados, allí donde el río es bajito, y se puede avanzar. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos atemorizados. Todos los habitantes del país estamos muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. No había noticieros, ni todavía había personajes que recorrieran con las noticias, ¿no? Pero fíjense cómo del lado este del río Jordán y del lado oeste ya se sabía lo que había hecho Dios con este pueblo temible que avanzaba. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og del este del Jordán, ahí donde ellos estaban. Por eso estamos todos tan amedrantados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos: si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Si lo marqué, lo voy a leer. Y lo marqué. En Mateo 1.5, las referencias que tengo acá en la Biblia, Mateo 1.5, está la genealogía que pone Mateo desde Abraham, es una genealogía muy sintética. En el versículo 5, Salmón, padre de Booz, el que fue esposo de Ruth, cuya madre fue Rahab. De manera que por esta fe, si no es la fe, es donde está la fe, por esta fe, no solo la familia, después vamos a ver, Rahab y toda su familia fue salvada, sino que ella estuvo en la genealogía de Jesús. Lo vamos a volver lo vamos a enganchar mañana cuando empecemos, porque todavía no termina la historia. Llegamos hasta Josué 2:14. Seguiremos. Entramos en un libro apasionante, así que vamos a aprovechar de leer, sacarle el jugo, vamos a ver los mapas y vamos a encontrar para entender lo que fue esta proeza extraordinaria del pueblo de Israel.
Terminamos hoy, nos encontramos, seguimos con toda la programación y nos encontramos mañana nuevamente. Que Dios les bendiga.